Sábanas, sábanas, sábanas. De la algodonera de Gijón. Sábanas, sábanas, sábanas. Qué buenas y suaves siempre son. Se duerme mejor, la noche le espera y duran la vida entera. Las sábanas de la algodonera. De la algodonera de Gijón. ¡Qué bien para usted, señora! Puede ahora adquirir sábanas confeccionadas de la algodonera de Gijón en sus 4 marcas. Punto Redondo, La Margarita, El Milano, La Begoñesa. Sábanas, sábanas, sábanas. De la algodonera de Gijón. Sábanas, sábanas, sábanas. Qué buenas y suaves siempre son. Duerma mejor, la noche le espera. Y duran la vida entera. Las sábanas de la algodonera. De la algodonera de Gijón. Bueno, vamos a ver, los primeros orígenes de hacer una industria textil en Gijón surgen en 1855. Ahí aparece por una serie de hombres, el marqués de Revillagigedo y otros personajes, hacen unos estatutos ya. Pero tendrían que pasar ya unos años, hasta 1899, donde un grupo de personas, entre ellos un gijonés ilustre que era Faustino Rodríguez San Pedro, junto con otros, también aquí locales, como era Félix Costales García Jovellanos, en fin, una serie de hombres de dinero y que están metidos por la industria cuando se deciden hacer la algodonera de Gijón. Para ello contactan con una ingeniería que los va a llevar o que van a ir ellos a tomar apuntes a Cataluña y luego van a dar una tournée por Europa. Van a ir a Francia, a Bélgica y a Alemania. No escamoteen ningún tipo económico, cogen toda la mejor tecnología, de tal manera que escogen una finca en la parroquia de Jove, que hoy día es la parroquia de la Calzada, en una finca muy bien situada, una finca de 12.000 metros cuadrados, y está muy bien orientada porque en la parte norte pues da a la antigua carretera que la llamaban antes Ribadesella-Canero, que era la que recorría toda la costa. Esa carretera hoy día es la Avenida de la Argentina, y por la parte de atrás estaba la línea de los ferrocarriles del norte, muy bien ubicada. Claro, no había tradición textil, entonces traen a los técnicos catalanes, y las maestras tejedoras también son catalanes y castellanas de Valladolid. Entonces hay un periodo de aprendizaje a las mujeres que en 6 meses, en época 1901, esa empresa ya casi está preparada para entrar ya en producción. Esa empresa, pues bueno, tenía la última tecnología del momento y hacen una selección de gente, de mujeres muy jóvenes, para que el aprendizaje luego perdure en el tiempo. La algodonera lo que iba a consumir mucho iba a ser agua y carbón. Entonces, para eso, lo que hicieron fue, trajeron de Bélgica, trajeron unas calderas de 4 cuerpos, que esa era la que iba a servir para dar todo el movimiento y todo el vapor que se necesita en una industria textil. El vapor casi es imprescindible para los baños de las telas, para una serie de cuestiones. Entonces esa caldera a la vez alimentaba un motor de 500 caballos por un sistema muy modernista de aquella, que es Black Box, que es un sistema de válvulas que va igual que las locomotoras del tren, que según va entrando el vapor van abriendo y cerrando y van produciendo un sentido giratorio que sale a una rotación. Esa rotación luego cogía unas poleas y toda la industria estaba todo hecho por transmisión mecánica, y de cada transmisión iba pues a los telares, a las máquinas de hilar.
Bueno, yo viví, casi nací, porque de recién nacido pues fui para Algodonera. Ya yo tengo bastante tradición en Algodonera porque trabajó mi padre, también trabajó mi abuelo y en principio trabajó un tío abuelo que estuvo un poquitín de mando y fue el que fue metiendo a todos los familiares en Algodonera. Mi padre era de Carreño, venía de la aldea y bueno, le dieron ahí un puesto en la famosa máquina de parar, la máquina de encolar, de los aprestos, y ahí echó prácticamente toda su vida. Y como empleado que era, pues cuando quedó una casa libre se la dieron. Buenos días, pues bueno, yo soy Armando Paesa y en realidad solo puedo dar testimonio de que viví dentro de la fábrica, viví en las casas de la fábrica, prácticamente adentro. ¿Quiénes vivíamos allí? Pues como en Asturias no había textil, pues allí vivíamos pues gente especializada en el textil, todos por lo general eran pues los maestros. Mi padre, en el caso de mi padre, vino a la Caitasa de Zaragoza y era el maestro de hilaos. El resto, pues la mayoría catalanes, porque es donde más experiencia había. En las casas no se pagaba ni agua, ni alquiler, ni luz, ni carbón. Aunque el sueldo, los que éramos de la clase obrera, pues era una ventaja asombrosa. Y luego en la parte de atrás, ya lindando contra el apeadero Algodonera, si querías te daban una parcela de terreno. ¿Qué más quería mi padre? Que era de la aldea, pues ahí tenía una huerta inmensa, donde tenías patates, faves, tomates, y hasta incluso un gallinero con gallines y conejos. O sea que la escasez, la perruna que hubo después de la guerra, pues bueno, se paliaba con todo eso. Bueno. Era todo un privilegio. Las casas de enfrente, las casas de la calle Nicaragua, donde vivía Virginia y Eugenio, allí no había agua. Tenían que ir a la fuente a Fátima. Nosotros teníamos agua corriente con lavadero, con ducha, O sea que para esas que eran pocas familias. Éramos pocas familias. Había médico dentro de la empresa, Telenti. Era Telenti. Sí. Y ya de Guajes yo acuérdome pasar reconocimientos médicos. Era muy distinto la vida de dentro a la vida de afuera. Otra cosa es que nosotros éramos muy jóvenes y que nos llevábamos de maravilla con el resto de la gente. Y bueno, y había más fraternidad en el barrio, entonces éramos todos trabajadores, aquí era todo industria. Empezaban a tocar los pitos, pitaban 40, todos en bicicleta para arriba y para abajo. Quiero decirte que había mucha fraternidad, mucha, no sé, venía el practicante, ponía inyecciones gratis, pero tú a cambio salías de tal, luego comprabas y en el economato, pues eso sí que sea, no salía nada, y pasaba todo, comprabas y retales en el economato, o sea, intercambiabas favores con los de fuera y siempre nos llevamos muy bien con todos, con los de las calles del Callejón, con los de las calles de tal, con los hijos de los guardias civiles, llevamos muy bien con todo el mundo. La Algodonera junto a Gijón Fabril consiguieron una entrada de los ferrocarriles del norte. Entonces aquello era muy curioso, hoy día casi es impensable contarlo, ¿no? Desde el apeadero consiguieron que se hiciera un apeadero, un corte en la línea de tal que tomó el nombre de el apeadero de la Algodonera. En principio no era de gente, era simplemente para meter los vagones en un haz de vías que había, y había 3 ramales. Había un ramal que entraba para la fábrica de botellas, donde metía sus materiales, otro que era para la harinera, donde metía las harines y todos los granos, y luego otro para la Algodonera. Ese de la Algodonera servía en el principio de la Algodonera, lo empleaban sobre todo para el carbón. El carbón casi siempre entró por ahí. Pues la locomotora no entraba dentro de la fábrica, le pegaba un pequeño topetazo y como tenía un poco de inclinación, bajaba el vagón solo
hasta prácticamente la avenida La Argentina, hasta la iglesia Fátima. Eso hoy día lo cuentas y bueno. Pero para que el vagón no siguiera para la carretera había lo que se llama un plano inclinado y con una defensa. Entonces el vagón llegaba, muy lentamente, lógico, llegaba y quedaba allí en una situación intermedia. Entonces ahí lo manejaban con una pareja a bueyes. Aquello, el sistema productivo, bueno, pues ya lo conoceréis, entraba la estación al apeadero, prácticamente estaba integrada en la algodonera. Venía un empujón al vagón con el algodón, entraba hasta una plataforma que estaba giratoria, que estaba a la altura de donde está ahora, en la calle Simón Bolívar, me parece que es, donde está ahora el ambulatorio. Allí pegaban un giro al vagón y empujaban para dentro de la factoría. Para sacarlo de allí, claro, la máquina pegaba un empujón y entraba. Luego para sacarlo tenían que usar pues, una pareja de bueyes para volverlo otra vez hasta la estación, que era el apeadero de la algodonera. Si quiere comprar sábanas que ofrezcan garantía, Las marcas que la tienen son las que yo le diga. Punto Redondo, el Milano, la begoñesa, la margarita. verá qué resultado dan. La vida de la algodonera era una vida muy buena porque, bueno, eran los trabajos que había antes. Nosotros éramos privilegiados porque mantenimiento trabajáis un día como loco, como si había que estar 18 horas, pero luego a lo mejor en 2 días no había averías, era mantenimiento, repuestos. Pero cuando había que dar el callo, había que dar. Para las mujeres era bastante duro, porque trabajaban en unas condiciones que eran los tiempos que había. Con la sala de telares, por ejemplo, había que trabajar el hilo con una humedad que era a base de vapor, abrir tomas de vapor. Había gente que no lo aguantaba, se cambiaban de turno. Trabajábamos, yo era el pinche, como decía el otro, del taller. La ilusión era ir a un señor que te está enseñando, sácame las entradas del cine, o sácame tal, pues lo hacías con una ilusión y un respeto, y porque te echaban una bronca igual que tu padre, ¿eh? Tenían un poco para todo, ¿no? Para todo, pero fuera del trabajo, ¿eh? Fuera del trabajo. Y pues, como eres agradecido, pues te están enseñando. Pues bueno, yo a los 17 años ya estaba de oficial de segunda ahí. Y a los 18 marché al campeonato ese y cuando vine de primera. Yo estuve de ayudante en los telares viejos, porque de aquella eran viejos todos los telares. Y empezaron a venir de Barcelona y ven a renovar toda la maquinaria, empezaron a venir telares nuevos, automáticos, porque un telar llevaba una tejedora. De los viejos y de los nuevos necesitaba 2 personas, una tejedora para 8 telares y otra tejedora y una ayudanta para ponerles canillas en los tambores aquellos. Ya eran 2 personas, más luego había un engrasador que tenía que engrasar todos los telares cada vez que tocaba, y otro señor con una aspiradora para aspirar todo el algodón que se depositaba, que ya te hablé a ti el otro día de qué se trataba, porque aunque el hilo que se forma, que hacen los bobines, que llamábamos balones, una balona que ya era grande como esta mesa, había las más pequeñas, depende del tamaño del género, ¿así me entiendes? Y claro, esos venían me parece que venían de la máquina de parar. En la máquina de parar, una máquina que ellos daban a presto, al hilo. Y de allí ya pasaba para telares. Y cuando se terminaba una balona de esas, pues había que meter otra, y luego, con lo que quedaba del resto de lo demás, con la balona, esto es el hilo de la balona, y esto es el hilo que queda en el telar, después de haber cortado el rollo, para luego el género ese del rollo, mandarlo para el blanqueo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que para unir estos hilos con estos,
pasaba una máquina, la anudadora que llamaban, una mujer venía con, bueno, antes hacíanlo a mano, cuando se empezó a modernizar, entonces ya trajeron una anudadora, una máquina que anudaba todo el asunto, ¿entiendes? Y pues yo estaba para arreglar los telares. Cuando rompía una pieza, hombre, si rompía tal, había que llamar al taller, que es donde estaba Víctor Pando, estaba Julio, llamábamos Julio el Cabezón, estaba de maestro, un señor mayor ya. Los telares eran unos telarones viejos, que y luego tenían un peligro de la hostia, porque si estaba mal el aparato que lanza la lanzadera para el otro lado y luego el otro lado para el otro, y así, pues si estaba mal o rompía o había un hilo que tal, igual se la lanzadera y te pegaba. Una mujer pegó ya aquí en la cabeza una vez, una. Y no hubo desgracias hasta la fecha, no hubo ninguna desgracia, pero era muy peligroso, ¿eh? Y eran unas lanzaderas así de grandes, me cago en su madre, pesaban, y luego llevaban adentro, llevaban una canilla con el hilo, con los puntos de acero, y había que, cuando se acababa esa canilla, pues había que coger y poner otra, pero a mano, ¿entiendes? Eso estoy hablándote de los viejos, eso. Y luego resulta de que, bueno, ya cuando llegaron los automáticos ya era todo ya... Ahí hablaba mucho por señas, porque claro, era máquina de transmisión. Estoy hablando de que habría 400 telares en una sala. ¡Pum, pum, pum! Los lanzadores pegaban así un brazo, tras, 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 y salían los hilos. Y a lo mejor salía una lanzadera de espolaire y cruzaba a lo mejor 20 metros. ¿No te pegó de milagro? Quedé entendido aquí colgando. Pasabas por el pasillo y a lo mejor, porque ellos tenían defensas y tal, pero algunas, no todas, pero si habían averías salía lanzadera por el aire. Y pesaban 2 kilos. ¿Una bala? Pues sí, una mujer que ibas a reparar un telar, y aquí es mujeres que llevaban allí trabajando 30 años. Oye, a ver, mírame a ver aquello. Aprendías, en vez de saber más que tú. Puede ser aquello, puede ser aquello. Ya yo ves ahí, sabía más que tú. Luego ya vinieron los telares automáticos, ya era menos peligroso. Pero ya vino la producción. Más y más. Y una mujer ya llevaba 2 telares. Ya se cagaban en su madre. Poníanse en el medio, aquí iba una máquina, aquí iba otra máquina. Celebrando para aquí y para allá. Luego ya querían que llevaran 4. Sí, sí. Oye, esto no había que hacer, usted automático, sí, pero había que estar allí, te rompiendo hilos de aquí. Porque a lo mejor había 1000 hilos, ¿eh? Son unos cosas que nos cruzaban así. Y cada vez querías más, que trabajar en más y más. Y como era la producción, como ahora, lo mismo. Y bueno, fueron adaptándose. El proceso que te decía, pues era ese, entraba el algodón a la máquina aquí, donde estaba encargado el padre de Víctor, luego pasaba ya en meches, en unos cilindros de mecha a hilados, en hilados estaba mi padre de maestro, había muchas mujeres allí trabajando, cosían hilos así con la mano, con una habilidad, y eso. De hilados en canillas pasaba a telares, en telares hacían pues, el punto redondo, la margarita, la begoñesa, el milano, que yo recuerde, un montón de labores. El punto redondo era el que más se vendía, apenas se adulteraba, apenas se usaba viscosilla, era algodón puro, casi todo era algodón puro, pero se usaba algo, ya empezaban a adulterar algo y a meter algo de viscosilla. Lo que más se vendía, el punto redondo, lo más fino, más sutil, para bordaditos, para tal, la margarita, y lo más vasto, más tosco, que parecía lona, era el tejido moreno, que era el milano, que cuando después de pasar por telares pasaba a la sección de blanqueo, pasaba por una serie de aprestos de fécula de patata, fécula de maíz, ácido sulfúrico, porque yo todo eso manipulelo todo, ácido sulfúrico, etcétera, blanqueaban y
perdía consistencia la tela, pero también ganaba elasticidad, prestancia. El Milano no, salía tela morena. Era la tela que comprábamos los trabajadores, los pobres, porque duraba una vida entera aquello. Aquello duraba una vida. Ya se encargaban las mujeres de ponerlo al verde, al sol, al verde, para que blanquease. Y duraba la hostia eso. Eso era como loneta sí, era el proceso industrial. Lo que era distinto era el crepé. Unos telares que tenían una máquina arriba que te llevaban muchos peines, llevaban igual 8 peines. Los peines son los que llevan el hilo y sube uno, baja el otro y tal. Y el crepé, que para hacer manteles, para hacer muchas cosas, eso hacíamos nosotros. La sección mía, no la hacía nadie más. Y había otro telar que era, no me acuerdo qué era, que se hacía como para mahón, algo así, no sé, no me acuerdo qué era. Era distinto a eso. También tenía una maquinina que tal, y así, toda a base de combinaciones de los peines. Igual que los bolillos, esos que hacen bolillos, pues igual, y una combinación de pones una aguja aquí, ahora otra aquí, ahora cambio de bolillo para no sé qué y tal, y la textil ya igual, más o menos. Las condiciones nada, ganábamos poco, yo no sé si ganaba 102 pesetes a la semana sería. En relación al resto de fábricas, a la vidriera, a la harinera, ¿cómo era el sueldo de la algodonera? Nada, andaban todos más o menos y tal. Andaban todos más o menos, nada. Sueldos de nada, de miseria, sueldos de miseria. Y claro, oye, si querías casarte lo que fuese, pues fíjate tú, con aquel sueldo tenías que ir había los que iban después de salir, como andábamos a turnos, había los que salían de allí y iban para el museo a trabajar a los barcos, a descargar o no sé qué y tal. Y yo, claro, yo eso no, ir al museo y no era lo mío, no. Yo trabajaba en la algodonera, si no aprobaba en el colegio, en la escuela no me subían el salario. Cojones, y el dinero como hacía falta y había que ganarlo, no pedieron casa. Pues tenéis que aprobar, hacer algo. Apegado a la carpintería estaba el repaso, y en el mismo repaso había el comedor también, que cuando nos daban la hora de, no sé si eran 20 minutos o algo así, íbamos a comer allí al bocadillo, al comedor aquel. Hicimos una propaganda que era, venían los que se casaban y os dábamos 2 sábanas y veis, yo tenía un agujero, el taller estaba de frente de por donde entra la portería, y ahí vienen unos, de Guajunco, de aquí. Otro matrimonio, a lo mejor venía uno que tenía 70 años y ya tenía 30 y tantos. Mira qué pareja, mira. Y se enseñaba la fábrica y se ellos daba unos regalos, unos obsequios, que era una propaganda muy buena, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, voy a dormir. Buenas noches, ¿cómo duerme? Muy bien, de primera, ding dong, con sábanas de la algodonera. La algodonera de Gijón es calidad y garantía. Buenas noches, buenas noches, con sábanas de la algodonera. la algodonera de Gijón, en 4 marcas está sus sábanas, punto redondo, La Margarita, La begoñesa y el Milano. Recuerde siempre, quiera o no, que durarán su vida entera. Recuerde siempre, quiera o no quiera, las sábanas de la algodonera. La algodonera, aunque todos los mandos eran de carácter masculino, la época machista de la época, la mujer también tuvo mucho protagonismo. Hubo del orden de 3 o 4 encargadas que perduraron en la historia de la algodonera, y esas mujeres pues llegaron a ser verdaderas maestres y eran valoradas. Estos eran los que seleccionaban a la gente que ellos interesaba, los que eran eventuales
que eren buenos y trabajadores, pues eran los que les metían, o sea, la dirección de la empresa y la sección de personal descargaban ellas. No recuerdo el nombre de alguna, pero hubo mujeres con una personalidad asombrosa que desempeñaban el cargo de maestres de telares. Porque las mujeres allí, les probes, madre del alma, joder, trabajaban como burres trabajaban. Oh, y luego para casa a hacer la comida y hacer la cena y hacer y ir a la tienda y... No, las mujeres muchas veces echamos contra ellas, pero las mujeres había que pasar ellos la gorra, ¿eh? La gorra ellos había que pasar, ¿eh? Bueno, soy Mari Prendes, ya me conocéis todos los compañeros. No sé si estuve 8. 8 años, hasta el cierre. Sí, hasta cerrar. Yo entré porque después de que se acabó la guerra, abrió la fábrica otra vez. Primero funcionó cuando la guerra cerró y cuando abrió, pero y yo como era como un rayo, estaba trabajando en una quinta en La Braya, la quinta Doña Consuelo. Y leí entonces ahí hubo, sí, molestaronse en poner en el periódico que se abría la algodonera, vale. que chicas de tantos años, y yo corrí que me maté a apuntarme. Un día vino el cartero y trajo una carta. Con esa carta fui a la oficina y mandaronme tal fecha empiece usted. Ah, ¿y allí te enseñaron? Y allí me enseñó una señora que ya estuvo en la otra remesa. Que había estado... que sabía, si ya murió Mercedes, vivía por aquí. Luego fui a vivir para Montiana, que era allá en los quintos infiernos, y venir dando pedal los chavalines, otros de Pinzales, otros venían de Candás, dando pedal para entrar a funcionar a las 6 de la mañana, ¿eh? Y el que no estuviera los telares, las máquinas funcionando, a quitar la prima o a castigar. Y cogía la lanzadera, enchufaba y ya empezaba el telar. Uno y luego el otro. Yo tenía una ayudanta por aquí y otra por allí, que viven cerca de mi casa. Una vive en Carreño, son hermanas, y la otra vive cerca de mi casa. Y es más joven que yo. Y venga al telar, chas, 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 un ruido. Y a lo mejor había una avería en el telar. Y había una avería en el telar y jorobábamos el género. Y ahí había un problema. Ay, ya trabajabas aquel mes con una angustia, porque te quitaban la prima, manda madre, ¿eh? Una señora que vivía aquí era la que nos aprendió a cómo luego se tenía que, como si fuesen ujines, donde tenía que ir un hilo y otro para que no saliera trampa, para que estuviese lisino el género. Y llamábamosla a ella y ella llamaba al jefe. El jefe decía, ¿qué pasó aquí? A lo mejor echábame la culpa a mí, a lo mejor echaba la culpa al contramaestre, que no lo arregló bien, que no estaba bien la máquina. Y si había una falta, un parón, parábamos, venía el contramaestre, miraba a ver qué había, a ver qué pasaba, de dónde era la avería, y la avería era que a lo mejor la lanzadera, un simple hilín que tenía, ya rompía hilos y ya jorobaba la tapa ya. ¿Y eso ya es material? No, parada, y una por un lado y otra por otro. Llamábamos a la maestra que nos enseñó y ayudábamos y decía, no, saca lo que lo hiciste mal. Este hilo va aquí. No va aquí, y así, para que
la tela saliera bien, era importante. Había que tener, no a lo loco. Y ya digo, era muy guapo el trabajo, ¿eh? A mí me encantaba. Para ir bien teníamos que pasábamos por la azucarera, por la harinera y por la fábrica de cristales. La Gijón Fabril. Y allí tenía que tocarnos para llegar bien a gusto y desvestirnos y poner el mandilón, tocaba menos cuarto. Y cuando... ¿Tocaba el qué? Sí, por la mañana, bueno, a todas las horas tocaba el pitu. La sirena, ¿no? Sí. Y cuando tocaba el pitu, las máquinas ya no se tenía que sentir nada más que el ruido de las máquinas. La que la tuviera parada, castigada. Teníamos 2 turnos. Entrábamos un turno a las 6 de la mañana y salíamos a las 2. Entraba otro turno a las 2 y salía a las 10. Así continuamente todo el tiempo. Y estábamos pues muy contentos, éramos todos jóvenes y los contramaestros muy buenos, había armonía, no había tirantez, estábamos muy bien. Cuando vinieron los telares nuevos, que ilusionábamos todos, ahora van a subirnos el jornal, ahora vamos a estar mejor, veréis qué bien vamos a estar. Y cuando suena una voz que se cierra la fábrica, una angustia hubo, porque verdaderamente vimos que la cosa iba bien, todo el mundo, y la fábrica se cerró. Y yo quisiera saber el motivo de cerrarse esa industria que marchaba también, la única en Asturias que había. Y trabajábase de lo mejor, salía un tejido maravilloso. Así que nadie explicó nada, ni en el periódico vino siquiera. Llega un momento en que, además de los terrenos donde estaba la factoría, tenían los terrenos que iban desde la calle de las Industrias hasta Primo de Rivera. Entonces esos terrenos los recalifican y los venden. Obtienen pingües beneficios. Entonces, o sea, una recalificación de terrenos. Dicen, ostras, aquí hay mucho que ganar. Y eso fue lo que llamaron escasez de la algodonera. Pasa cierto tiempo y de buenas a primeras se anuncia el cierre. Oye, que cerramos, pero inminente, inminente. Aquello estaba en plena producción. O sea, que estaba en plena producción aquello. Los telares estaban nuevos. Las máquinas de hilados estaban todas reformadas y nuevas. Entonces allí, o sea, lo que procedía era una recalificación de terreno, vender las patentes de las telas. Supuestamente hay rumorología de que solamente la patente del punto redondo en el año 66 costó 40 millones de pesetas. Entonces vendieron las patentes, las máquinas las volvieron todas a Cataluña. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que la espantada, los que vivíamos, aquello fue un drama, fue la hostia. Y no podías hacer nada, no podías hacer nada. Las liquidaciones, no sé, 60.000 pesetes, tal, y quedaste sin casa, sin agua, sin luz, sin carro, sin huerta, sin nada y sin trabajo, a la puta calle. En mi caso concreto, encima con un entorno familiar que si bien no vivían allí, o sea, toda la familia estaba en la calle, toda la familia sin trabajo. Quedó una jubilación. Yo rápidamente entré a la fábrica Loza. ¿Tú de ahí fuiste a la fábrica de Loza? De ahí para la fábrica Loza. Vale. Yo desde que nací no paré todavía, ¿eh? Y será lo único que me siento.
Y trabajaba mi marido allí y dice, oye, qué pena que fui al médico y todo preparado, era Rivero nuestro médico, era Riverín, y aconsejaronme, mira, esos años que tienes cotizados, no oye nada, mira a ver si entres en otro sitio que te asegure. En el 61, y mi hombre Fábrica de Loza. metióme en la fábrica Loza, hasta que me jubilé. En Asturias, la región laboriosa, que trabaja deshojando una canción, se destaca como industria muy poderosa, la ejemplar algodonera de Gijón, Punto Redondo, el Milano, Margarita y Begoñesa, son las sábanas orgullo de esta industria gijonesa. Tan buen resultado dan, y aunque parezca una broma, las gentes suelen cantar como Susana y Julia en la verbena de la Paloma. Estas sábanas son la delicia y el orgullo mayor de Gijón, pues obligan en tanto acarician a dormir como duerme un lirón. Yo después de la cena procuro pasear como un rico marqués y apurar mi copita y mi puro y a meterme en la cama después y apurar mi copita y mi puro y a meterme en la cama después. Después de la cena procuro pasear como un rico marqués y apurar mi copita y mi puro y a meterme en la cama después y apurar mi copita y mi puro y a meterme en la cama después. Duran la vida entera las sábanas del algodón.